que avanzamos en el plan paso a paso, vemos cómo las calles comienzan a ser señalizadas con flechas y líneas para fomentar el distanciamiento físico. A ello se suma la creación de nuevas ciclovías y paseos peatonales en espacios donde antes circulaban autos. ¿Cómo se debe repensar la ciudad debido a la pandemia? Lo analizamos junto a Julio Nazar, urbanista y profesor de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Gonzalo, muy buen día. Un gusto saludarlo. Bueno, la pregunta que hacíamos ahí en nuestra presentación, ¿cómo se debe repensar también la ciudad de aquí a futuro a raíz de esta pandemia del coronavirus? Efectivamente, la pandemia, con todo el problema que nos ha traído respecto a la situación de confinamiento y de no poder ocupar de manera efectiva nuestra ciudad, nos hace pensar de cuál es la manera más democrática que tenemos para poder equiparnos y poder habitarla. En el sentido de que nos dimos cuenta de que necesitamos mucho más lugar, mucho más territorio, mucho más dimensión para poder caminar, para poder desplazarnos y especialmente para poder destinarle a esos medios de transporte no contaminantes, más sustentables y más amables, como son la bicicleta y el transporte público en cierta medida. Entonces, yo creo que se está abriendo una oportunidad muy interesante para repensar la manera como queremos nosotros dotar de calidad a la ciudad, y tenemos que aprovechar esta instancia justamente para ir revirtiendo el proceso de aumento de la motorización, que no es un factor positivo para las ciudades y que ya en Europa han tomado decisiones muy radicales respecto al cierre y a la tarificación de áreas céntricas de las ciudades. El automóvil hoy por hoy, post pandemia, nos ha demostrado de que, si bien es cierto, puede ser en un corto plazo, entre comillas, una ayuda para evitar la aglomeración, en realidad es un agente de contaminación y es un agente además de ocupación no democrática de la cantidad de espacio físico en nuestras ciudades. Sí, a raíz de lo mismo, por ejemplo, en Ontario, en Canadá, se está aplicando la dieta vial. Es decir, Exacto. se restringe el paso de vehículos en distintas calles para entregárselas finalmente a los peatones, a los ciclistas y también, por ejemplo, como ha ocurrido acá en Santiago, donde hemos visto, por ejemplo, en la comuna de Providencia, en Las Condes, algunos restaurantes Ajá. han puesto sus terrazas a disposición ahí en las calles para tener más distanciamiento físico y evitar así el contagio del coronavirus. Así es, así es. Yo creo que la realidad global es que se han dado cuenta las ciudades y los gobiernos de que tenemos que ampliar el espacio para justamente los peatones. Y además, diciendo de manera muy lúdica, las ciudades se ven más bonitas cuando le quitamos espacio al automóvil. Las ciudades se ven más vivas, se ven más atractivas, se ven más cálidas cuando le quitamos espacio al automóvil. Entonces, conceptos como la dieta vial que tú decías recién en Ontario, o la calle abierta, como se estaba viendo también en Milán y en otras partes del mundo, es justamente integrar y hacer de que en el fondo volvamos a vivir la ciudad desde un punto de vista mucho más amable, limitando el territorio del automóvil. Además de que seamos honestos de que muchas veces las economías locales se ven tremendamente favorecidas cuando tú entregas más territorio al pie y al ciclo y a la bicicleta, que cuando simplemente dispones de áreas para el automóvil. En París están eliminando 60.000 o pretenden eliminar 60.000 estacionamientos en superficie de las áreas céntricas de la ciudad para poder construir áreas verdes, para poder aumentar el tamaño de las veredas. Es decir, esto es un movimiento que se venía discutiendo desde hace mucho tiempo, pero que la pandemia, el coronavirus, todo el problema de la cuarentena y ahora la reapertura para intentar retomar cierta normalidad, nos puso por delante la necesidad de que las ciudades ya no pueden volver a ser pensadas como antes. Julio, por ejemplo, Santiago, para compararlas con la capital, con ciudades grandes como Milán, París, Ontario en Canadá, ¿estamos preparados para aplicar estas dietas viales o plazas o calles abiertas para la ciudadanía, dejando de lado un poco los motores, los vehículos motorizados fuera de las calles? A ver, hay ciertos sectores, ciertas zonas centrales de la ciudad que yo creo que están perfectamente capacitadas para lograrlo. Lo estamos viendo, como tú decías, en ejes del sector oriente, en el centro de Santiago, y en otras calles importantes donde se da temas como gastronomía u otros.
A mí, por ejemplo, personalmente me habría gustado que cuando Santiago y Estación Central salieron hace un par de semanas del desconfinamiento, ambos municipios han sido mucho más agresivos con el cierre de calle para de verdad demostrar que la calidad de vida y las economías locales funcionarían bien. Lo vimos en el barrio Meix, que a los pocos días de desconfinado estaban atochados los peatones porque seguían circulando los automóviles. Entonces, yo creo que sí, Santiago tiene áreas importantes donde se debería ya por hoy estar buscando reducir dramáticamente el tamaño del espacio vial, a pesar de que eso yo sé que va a tener tractores. Hay gente que está demasiado acostumbrada a hacer su vía diaria de menos de 5 kilómetros en automóvil, lo cual es una aberración desde todo punto de vista, y perfectamente podemos cambiar patrones de conducta. Pero hay que tener claro también que Santiago tiene muchas otras urgencias. Santiago requiere de mejorar Julio. el tema de los pavimentos y de las áreas verdes. Julio, lo quiero interrumpir porque en estos momentos comienza el balance de COVID-19. No sé si nos puede esperar para después de aquello. Ahí nos vamos a contactar con usted nuevamente. Vamos ahora al Palacio de la Moneda. Lo veíamos a medida que avanzamos en el plan paso a paso. Vemos cómo las calles comienzan a ser señalizadas con flechas y líneas para fomentar el distanciamiento físico. A ello se suma la creación de nuevas ciclovías y paseos peatonales en espacios donde antes circulaban autos. ¿Cómo se debe repensar la ciudad debido a la pandemia? Lo analizamos junto a Julio Nazar, urbanista y profesor de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Yo, Julio, le quiero agradecer por su tiempo, por si estuvimos conversando, fuimos a interrumpir esta conversación por este informe COVID-19, así que le quiero agradecer también por estar ahí esperándonos. Ningún problema, Gonzalo. Encantado de continuar conversando. Sí, muy importante esta conversación, cómo hay que repensar, para retomar esta conversación, cómo hay que repensar la ciudad, bueno, después de la pandemia o ya en pandemia, porque no va a ser lo mismo que antes, no debería ser lo mismo que antes. No debería ser lo mismo que antes, y como hablábamos hace un rato, yo creo que la pandemia también es la ocasión para que repensemos el futuro de nuestras ciudades y hagamos una ciudad mucho más amigable, mucho más amable y mucho más a escala humana. Y creo que la ciudad que construimos en la segunda mitad del siglo XX, donde se focalizó todo el desarrollo y toda la inversión en pos del automóvil privado, da vuelta a la página y tenemos que aprovechar esta ocasión para que efectivamente los medios más sostenibles, más amables y más humanos, como te decía hace un rato, el peatón de primer lugar, primerísimo lugar, el peatón por sobre todos y la bicicleta toman un rol mucho más protagónico en la ciudad. Ampliar veredas, que suena una cosa tan de perogrullo, bueno, tiene que ser una medida radical en la generación de estos nuevos entornos urbanos que nos permita no solamente movernos más seguros, porque claro, todavía vamos a seguir durante mucho tiempo anhelando este distanciamiento físico o buscando el distanciamiento físico, pero aparte de eso, una ciudad con veredas anchas es una ciudad más atractiva, económicamente más viva, más bonita, mejor diseñada, más amable, espacio para que los niños jueguen sin temor a la velocidad del automóvil. Entonces, hay que analizarlo, hay barrios que están preparados para hacerlo, hay territorios en la ciudad de Santiago y en la ciudad chilena que perfectamente pueden jugar con esta dieta vial que hablábamos hace un rato, pero eso tiene que ir de la mano también con otras mejoras importantes en nuestras ciudades, como aumentar radicalmente la cantidad de espacio público. Julio, hay que devolver las calles a los peatones y también a los ciclos, tanto las bicicletas, además los scooters que se han visto también bastante en las calles en el último tiempo a raíz de la pandemia. Sí, de todas formas, yo creo que eso es muy importante. Y creo que todos los que tenemos una cierta edad nos acordamos de cuando éramos niños en donde la calle era efectivamente un área en que compartíamos con el vecino y podíamos jugar perfectamente a la pelota y donde no corríamos el riesgo de ser pasados a llevar por el automóvil. Hoy prácticamente no se pueden ver niños en las calles porque es territorio del automóvil. Y el automóvil, también te lo decía hace un rato, en situaciones como en nuestras ciudades, tiene un nivel de uso y de abuso o sea, de una manera muy irracional, utilizándose para recorridos de bajo 5 o 6 kilómetros que perfectamente se pueden hacer ya sea en transporte público o, como hablamos de la bicicleta, sin ningún problema. Santiago es una ciudad plana. Santiago es una ciudad que no tiene grandes problemas topográficos, salvo la precordillera, que es muy puntual dentro de la ciudad.
Es una ciudad que tiene un clima muy amable, no tenemos ni grandes fríos ni grandes lluvias, además con el cambio climático eso es más notorio, y en el verano tampoco tenemos temperaturas sobre los 40 grados. Santiago es una ciudad, y el clima en general de la zona central de Chile es muy amable para una vida más sostenible, más sustentable y de ciclos especialmente. Y ahí se suma la familia de los scooters, por ejemplo. Sí, en esta repensar en las ciudades, en la construcción de nuevas ciudades o finalmente en estas nuevas construcciones, debería existir una densificación más equilibrada. Se lo pregunto porque, por ejemplo, en algunas comunas existen estos guetos verticales donde en un espacio donde antes vivían, no sé, 3 familias, ahora viven 100 en un edificio de 30 o 40 pisos. Eso no debería ocurrir nuevamente. Eso no debería ocurrir nuevamente. Lo que tú describías, que corresponde al fenómeno que se dio durante un tiempo en la estación central, en la comuna estación central, básicamente se aprovechó de una carencia de normativa local que posibilitó interpretaciones de altísima densidad en zonas donde no debería haberse generado. Sí, Santiago requiere densificarse y la densificación en ningún caso significa hacinamiento, significa altura sobre 30 pisos. Densificar implica generar territorios urbanos que puedan tener edificios hasta 4 a 6 pisos, y eso ya es un cambio muy radical para una ciudad que tiene altísimas extensiones de viviendas en un solo piso. Pero eso solamente va de la mano, como decía hace un rato, de un aumento importante en la distribución de espacios públicos de calidad, que van desde la vereda donde todo el mundo pueda caminar con una ruta accesible, universal, cosa que no ocurre en todo Santiago, y también tener la provisión de espacios públicos, áreas deportivas, áreas verdes, que sabemos, y no hay que insistir en aquello, en donde el 70% de las principales áreas verdes están concentradas en el sector oriente, centro-oriente Santiago, y la periferia prácticamente no cuenta con espacios públicos para encontrarse. Entonces, hay una ciudad que hay que repensar, y Santiago tiene la gran problemática de no contar con una autoridad metropolitana que el guíe, que ordene y que esté conduciendo el destino urbano de la ciudad, pensándola como un total y no simplemente como una constelación de 36 feudos aislados con una distribución financiera completamente desigual. Sí, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano propone ciudades de 15 minutos. Esto quiere decir que uno las pueda cruzar a pie o en bicicleta en ese tiempo. Bueno, en Santiago es casi imposible, son las distancias realmente importantes. Uno la puede decir a una persona que venga de Puente Alto y que debe entrar a su trabajo a las 8 de la mañana, que llegue a Lo Barnechea o acá a Las Condes, a Providencia, porque no lo va a lograr. ¿Es Santiago una ciudad mal desarrollada, mal construida, mal edificada? Santiago es una ciudad que quedó básicamente al alero del desarrollo privado durante el largo periodo en las últimas 3 décadas, en donde el Estado lamentablemente no cumplió el rol planificador, organizador y detonador de una ciudad mucho más justa en toda su extensión. En la ciudad de 15 minutos, que de hecho es una proclama que levantó la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, allá por el mes de abril, justamente aprovechándose el tema de la pandemia. Claro, uno tiene que ver hasta qué punto son viables estas proclamas, estas ideas a nuestra idiosincrasia. Quizás Santiago no es una ciudad para 15 minutos y ya se lleva un gran triunfo que fue una ciudad para 30 minutos, porque los desplazamientos son distintos y porque además necesita Santiago reestructurar centros de trabajo, centros laborales, centros económicos, centros de servicios mejor distribuidos en áreas que ahora dependen exclusivamente de un traslado ida y vuelta al centro o al eje Alameda, Providencia, Las Condes. Sí, respecto a las etapas de desconfinamiento que ha habido en las distintas comunas, recién conversábamos que son varios los restaurantes que han salido a las calles a instalarse para poder tener este distanciamiento físico y así evitar el COVID-19. Su propuesta, ¿cuál sería? ¿Mantener este tipo de medidas en el tiempo que nuevamente también, como uno admira, por ejemplo en París, que varias calles están cerradas para el tránsito vehicular y ahí se toman las terrazas, las calles, los distintos bares y restaurantes? ¿Eso debería ocurrir también ya de manera permanente en algunos barrios en Santiago?
A ver, sí, en el caso de París yo sé que por lo menos hasta el 30 de septiembre se mantiene la medida en que se le entrega el espacio público tipo vías a los restaurantes en la capital de francesa. A nivel local, claro, la experiencia todavía está en cierne. Me ha tocado recorrer el sector de Santiago, entre ellos, claro, el sector oriente, especialmente el eje de Manuel Montt. Claro, se valora muchísimo el intento por entregarle este espacio vial al sector gastronómico, pero hay que empezar a estudiar de qué manera esta experiencia piloto no quede en eso, una experiencia piloto disociada y aislada, sino que de verdad sea parte de una política de reestructuración de ejes viales importantes para entregarle esta variable de calidad de vida, gastronómica, turística, vivencial, queramos llamarlo como queramos llamarla. Hay que tener mucho cuidado cuando estas propuestas solamente se quedan en el plano de la pintura, en el plano de la rejita, en el plano de la maceta, porque creo que es el minuto de que esa evaluación se haga rápida y se tomen decisiones radicales para de frentón decirle por ejemplo, el municipio de Providencia, Avenida Manuel Montt ya no requiere tener 4 pistas de autos, perfectamente en sus primeras 5 cuadras puede tener 3,5 metros más de vereda y no va a pasar ningún problema. Y está demostrado que quitar pistas a los vehículos no va a generar conflictos viales y asimismo está comprobado de que aumentar espacio para el peatón cambia radicalmente la manera como vivimos, habitamos y queremos la ciudad. Claro, esta pandemia puso a prueba las ciudades y también mostró las debilidades tanto en el transporte, en el funcionamiento. Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales debilidades que tiene la región metropolitana y Santiago específicamente que se han puesto de manifiesto con esta pandemia? A ver, de manifiesto, y creo que te lo estaba diciendo hace un rato, la carencia absoluta de espacios públicos de calidad de manera democrática, organizada y distribuida por la ciudad. No puede ser de que altos sectores o amplios sectores de la ciudad con población muy importante, y hablamos de comunas como Puente Alto, La Pintana, El Bosque, San Bernardo, Maipú, Quilicura, Renca, Cerro Navia, podemos hacer un largo etcétera de otras comunas, no cuenten con espacios públicos de calidad, no cuenten con espacios públicos para el encuentro, en donde la condición de hacinamiento residencial es muy alta, un hacinamiento residencial que además se ha multiplicado en el último tiempo por distintas razones, y que implica entonces que tenemos una política pública de vivienda que ha llegado tarde a solucionar este conflicto. Hacemos vivienda, pero no hacemos ciudad, hacemos techo, pero no generamos espacio público. Entonces, hay mucha tarea por delante, hay mucho trabajo que llevar en cierne, en especial sabiendo que tenemos una ciudad o una organización ministerial que no se comunica entre ellos, en donde los ministerios no usualmente han hecho un trabajo mancomunado, en donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, usualmente han generado agendas propias, no integradas, y que al final del día terminan definiendo una ciudad mal orientada. Y si a eso le sumamos la ausencia de una autoridad metropolitana, va a ser difícil revertir este proceso en el corto plazo. Julio, para finalizar, bueno, no vamos a nombrar la marca de bicicleta, pero hay un dato que decían que entre el mes de junio y julio de este año han vendido un 45% más de bicicleta en comparación al año pasado. Y si se compara al año 2018, se ha vendido un 77% más de bicicleta. Eso algo quiere decir, ¿ah? Y eso tiene lo que también tiene que tener en cuenta la autoridad, ¿no? O sea, lo primero que hay que decir que es una fantástica noticia. O sea, es una manera en la cual nos estamos dando cuenta de que ya la bicicleta dejó de ser símbolo de juego, símbolo de paseo o símbolo de pobreza. La bicicleta es símbolo de una nueva manera en que queremos habitar la ciudad. Por supuesto, la bicicleta no es para recorrer desde Puente Alto hasta Las Condes, claramente ese no es el objetivo, pero sí, como te decía hace un rato, hay un sinnúmero y un gran volumen de desplazamiento en distancias cortas que se pueden resolver en bicicleta. ¿Qué se tiene que hacer? Hay que consolidar todas las ciclovías de emergencia como ciclovías permanentes en el corto plazo, y hay que seguir aumentando la red de ciclovías por la ciudad a un ritmo que tiene que intensificarse en estos próximos meses, no estoy hablando de años, meses. Santiago tiene un déficit a esta altura de ciclovías muy importante y hay que hacer el trabajo
de generar una red integrada que permita la mayor cantidad de conexiones, redes y desplazamientos dentro de ella. Julio, le quiero agradecer, además que la utilización de la bicicleta ayuda a mejorar también en algunos casos los tiempos de traslado y además hace bien para mantenerse sano. Así que muchas gracias, Sí, va a Julio, por ser esta lo mismo. conversación y le agradezco también De nada, por esperar ahí. de nada, Gonzalo. Muchas Muy gracias. bien, Que un esté agrado. bien.